Bienvenidos a este encuentro de reflexión en torno a la educación. Un abrazo fraterno para todos y cuando lo menciono espero que cada uno lo pueda recibir y que cada uno también desde su perspectiva nos pueda enviar ese abrazo, porque somos seres de energía, somos seres que estamos compuestos por masa, por materia, pues, y por energía. Y en este caso que estamos cada uno aislado, nos une la energía. Y ahora que estamos en el mundo tecnológico, pues con mayor eficiencia surge la energía por todo lado. Entonces, primero quiero agradecer a la rectora Erika Lozano que me ha invitado a participar de este encuentro reflexivo y con este tema tan maravilloso que es la neuropedagogía del desarrollo humano. Es un tema fundamental tanto para estudiantes como padres de familia y docentes. Nosotros tenemos que pensar como sujetos cómo funciona nuestro cerebro, de qué manera ese cerebro está articulado con el mundo educativo y cómo eso nos ayuda a ser más felices en la vida. Así que los invito a que iniciemos pensando en la respuesta a esta pregunta. Quizás usted ya se lo ha preguntado en otras ocasiones. Usted ya ha puesto a la tarea de decir, oiga, ¿cómo es que yo aprendo? Otros han dicho, oiga, pero es que yo no aprendo, no puedo aprender, me cuesta aprender. Otros ya desistieron del proceso de aprendizaje y dicen, yo no quiero aprender nada más. Entonces, aquí trataremos de pensar es de qué manera aprendemos, cómo se da ese aprendizaje en nuestra vida. La segunda pregunta tiene que ver con qué pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos. Entonces, algo debe pasar. Sucede que si yo aprendo, el cerebro cambia y al cambiar debo estar consciente de qué es lo que ocurre en mi cerebro, qué emociones surgen en mi vida que hacen que ese aprendizaje se incorpore de una mejor manera. A veces aprendemos cosas de manera negativa, ¿cierto? Con cosas de dolor, pero aprendemos. Y si no aprendemos, pues seguimos sufriendo, seguimos en el dolor, seguimos manteniendo esa situación. Pero lo más bonito es recordar que en el cerebro pasan muchas cosas cuando aprendemos, pero pasan cosas muy positivas. Siempre, para mí, desde mi perspectiva, serán cosas positivas. Entonces recuerden, por ejemplo, cuando aprendimos a montar bicicleta por primera vez. ¿Lo recuerda? Si usted lo aprendió o mire un aprendizaje que usted tenga concreto. Hacer el arroz, aprender a hacer arroz, aprender a cocinar. Cuando usted lo hizo por primera vez y lo aprendió, su cerebro se transformó. Y por eso pasó algo allá. Pasó algo que lo llevó a que usted mejorara su vida. Sucede que en el desarrollo, pues, se interioriza tanto que a veces eso pasa a un plano secundario y se nos olvida volver a retomar esos elementos tan maravillosos del aprendizaje. Y la tercera pregunta que quisiera disertar un poco es la relacionada con qué papel juega el contexto en el que nos movemos con ese proceso de aprendizaje. ¿Será que hay contextos que nos llevan a aprender más o hay contextos que nos llevan a desaprender o aprender menos? Es importante pensar en eso, ¿cierto? ¿De qué manera el contexto en el que usted se encuentra le está posibilitando mejores aprendizajes? Y hoy que estamos en este proceso del COVID, cada uno desde su hogar, pues es fundamental que mire si ese ambiente en el que usted está le está creando un ambiente positivo de aprendizaje. ¿Y qué aprendizaje? Porque seguramente muchos están aprendiendo cosas de la vida que están muy alejadas del plano académico, pero que las aprenden a sobrevivir en medio de familias que son duras. Hay veces es complicado, no solamente es vivir, a veces se sobrevive en algunos hogares. Entonces, ojalá que su hogar no sea un lugar de sobrevivencia, sino sea un hogar de puras vivencias positivas que enriquecen el mundo en el que estamos llamados a existir. Entonces arranquemos. Si hablamos nosotros de cómo aprendemos, seguramente a través de la vida encontramos bastantes autores que han dado su análisis en torno a cómo se aprende. Es más, desde la filosofía, el planteamiento epistemológico da diferentes formas de cómo el sujeto aprende.
y unos aprenden con la totalidad del cerebro, otros no, que con una parte del cerebro, otros han dicho que no, que son dos partes de su cerebro. Y aquí me voy a referir a una tendencia que para mí ha sido fundamental en el desarrollo de mi formación, y es la parte de la concepción triádica del cerebro. Entender que nuestro cerebro tiene por lo menos tres partes concretas y que en esas tres partes se albergan herramientas que yo como sujeto a veces dejo dormidas o a veces las despierto de acuerdo a las circunstancias particulares. Entonces, la primera parte del cerebro es la parte práctica, y esa parte práctica de nuestro cerebro pues corresponde nada más que al cerebelo, y nos devuelve a pensar en los inicios de la humanidad, cuando el Horrores Oneigensis, el primer hombre primitivo, pues como tal un mono, básicamente, vive en el África y vive con una intención únicamente de sobrevivir. De sobrevivir porque hay muchos peligros, y lo que importa entonces es comer y vivir, amanecer el otro día vivo, porque puede que por las lluvias o por el ataque de un animal o por estar solo pueda que no amanezca. Entonces esa parte del cerebro, que es la parte práctica del cerebro, corresponde al cerebelo, es lo más antiguo de nuestra vida. Y en esa situación es el cerebro que va evolucionando. Evoluciona después a una parte creativa, y en esa parte creativa lo que hace es que no solamente quiere sobrevivir, sino que ama su sobrevivencia, ama su vida, empieza a encontrar como una visión diferente del mundo, empieza a tener imaginarios distintos que lo llevan a enamorarse, que lo llevan a amar el mundo de la vida, que lo llevan a tener la iniciativa de conocer otros espacios. Y por último, en el desarrollo del cerebro, llegó la parte del neocórtex o nuevo corte cerebral, que corresponde al desarrollo lógico. Nuestra intención hoy es que podamos hacer un análisis de estos tres elementos y que podamos descubrir cómo nuestro cerebro está dado a aprender. ¿Qué tenemos que hacer? Conocerlo. Entonces arranquemos con el nivel lógico. En el nivel lógico, nuestro cerebro está dotado de muchas herramientas maravillosas. Todas las tres partes del cerebro tienen cosas fundamentales que usted y yo podemos desarrollar si queremos. ¿Qué necesitamos? Conciencia. Tomar conciencia de que podemos hacerlo, de que queremos hacerlo. Ahí también se alberga todas las deficiencias de nuestra forma de vida. Por eso hay que analizarlas muy bien. Entonces, en el nivel lógico estamos cargados con la posibilidad de desarrollar lo verbal, de hablar claro, de hablar hacia el público sin miedo, sin temores. Pero la vida misma nos va generando el dejar quieto eso. Entonces, por eso es que existen personas que, uy, no, a mí me da miedo hablar, a mí me da miedo hablar en público, expresar mis ideas, mejor me quedo callado. Está la parte numérica, pues que también ustedes se dan cuenta que hay sujetos que dicen, no, yo nací negado para las matemáticas, y pues obviamente que no las desarrolla. ¿Por qué? Porque tiene la herramienta, pero no la ha desarrollado. No quiere decir que usted no sea capaz, sino que usted no ha desarrollado esa posibilidad cerebral. Esta parte del nivel lógico tiene que ver con la posibilidad de razonar, es la posibilidad abstracta de nuestro cerebro. Ahí está, usted es capaz de abstraer cosas, lo fundamental de los hechos, es capaz de generar procesos de raciocinio, de pensar qué está bien, qué está mal, pero también nuestro cerebro nos juega malas pasadas. En el momento en que dejamos quieto eso, pues eso se queda ahí sin desarrollo. Es importante que esta herramienta que está aquí en el nivel lógico también la tengan presente, que es la parte cronológica, el poder descubrirse usted presente en el hoy y no en el pasado o en el futuro. La cronología cerebral le permite a usted diferenciar qué es el pasado, qué es el presente y qué es el futuro. Eso es interesante porque si nosotros no diferenciamos eso, pues nos quedamos a veces sumergidos en situaciones en las que sufrimos por cosas del pasado, cosas que ya pasaron, y hay gente que sigue sufriendo. A mí me ocurre normalmente que cuando hablo con la gente, me gusta escucharlo, y en varias ocasiones he descubierto que la gente dice sufro
¿Por qué sufren? No, porque me miran así. ¿Cómo así que lo miran así? Sí, me miran mal. ¿Cuándo? No, hace 20 años. Me dijeron tal cosa. ¿Cuándo? Hace 15 años. Entonces, el sujeto pierde esa posibilidad del manejo cronológico y se queda pegado al pasado. Se olvida del presente y sigue sufriendo por cosas del pasado. Pero también puede darse la otra opción de pensar en el futuro y solamente vivir en el futuro y sufrir también porque el futuro no le llega. Entonces sufren por cosas que no tienen. Entonces es importante que analicemos esa herramienta y tratemos de enriquecer a nuestro cerebro. Este nivel cerebral nos lleva a vivir alertas, vigilantes, activos frente al mundo. Pero ese vigilante no es un vigilante para ser criticón del mundo, sino un vigilante para que el mundo mismo no nos engañe. Recuerde que ya en la filosofía se hablaba de que los sentidos nos engañan. A veces lo que yo pienso que es no es. Entonces este cerebro nos ayuda a tener conciencia del mundo, de la vida y a estar atentos a mejorar. Es un cerebro que funciona como articulador de todo desde la parte lógica y nos ayuda a generar procesos de investigación. Entonces, cuando yo lo desarrollo bien, me gusta indagar, me gusta preguntar, me gusta ir al fondo de las cosas. En el proceso educativo lo vamos olvidando y me parece que la investigación es algo difícil, algo complicado y mentiras porque eso está ahí presente en el cerebro mismo. La siguiente fase de nuestro cerebro es el nivel creativo. Entonces, aquí al lado derecho de nuestro cerebro tenemos puesto nada más que una herramienta que nos permite amar el mundo, imaginarnos mundos posibles. Si no estuviera eso, no seríamos capaces de pensar más allá. ¿Qué quiero ser en 10 años? ¿Qué quiero ser en 20 años? Augusto Comte hablaba en el positivismo, sobre esa posibilidad de llegar a pensar un mundo más allá. Y él llegó a pensar que lo que somos hoy es el producto de lo que pensamos hace 10 años. Entonces, este nivel creativo es imagético, crea imágenes y a través de estas imágenes nos posibilita a nosotros soñar. Y cuando soñamos, como el cerebro se lo cree que es verdad, él cree que todo lo que aparece ahí es verdad, puede que llegue a conseguirlo. Así que tenga cuidado con lo que piensa y con lo que desea porque lo puede conseguir. Entonces, este cerebro en la parte creativa también es intuitivo. Ustedes ven que a veces uno en ocasiones dice, uy, yo como que intuyo que va a pasar tal cosa, intuye tanto que pasa. Bueno, hay otras cosas ahí de fondo, pero el cerebro es intuitivo, o sea que el cerebro sí busca o tiene la posibilidad de intuir, de ir adelante, de descubrir qué ocurre en el mundo, pero eso se necesita pues un desarrollo propiamente consciente del mismo. Este cerebro es integrador, holístico, permite que el sujeto vea el contexto en su totalidad, no en particularidad. En el nivel lógico el sujeto ve de una forma lineal. Aquí no es lineal, aquí se ve el mundo, pero desde una perspectiva multilateral, desde muchas perspectivas. Un sujeto que desarrolla eso, por eso desarrolla habilidades artísticas, porque es capaz de ser libre frente al mundo, es capaz de vivir espontáneamente, sin tantas problemáticas. Si nos dejamos gobernar por lo lógico, pues siempre seríamos muy formales y serios. En cambio, lo creativo nos permite reírnos del mundo de la vida, reírnos de lo que nos pasa. Es lo que le ayuda a la gente a salir de las situaciones difíciles de la vida, de donde reside la resiliencia, porque es el creativo que le permite a uno reírse de uno mismo y de seguir adelante. Si no existiera esa parte, seguramente frente a situaciones difíciles de la vida no seríamos capaces de sobreponernos. Muy complicado porque es el cerebro el que lo ayuda a uno a que avance, a que salga avante frente a situaciones difíciles. Y está aquí lo artístico, lo contemplativo y lo sonoro. Yo hago énfasis en eso porque en su cerebro está la posibilidad de tocar algún instrumento. Todos tenemos la posibilidad de tocar instrumentos, de cantar, de bailar, pero nos lo han ido matando, digo yo, a través del proceso educativo. Porque si usted cantó el primer día en el colegio y le fue mal y todos se burlaron de usted,
créame que el cerebro inmediatamente asume esa idea y usted la cargó para toda la vida. Bueno, eso en el caso del que se dejó llevar, porque ahí ahorita lo vemos más adelante, que habrá un momento en el que el sujeto es capaz de tomar otro camino diferente frente a eso. Entonces, miremos ahora la parte práctica, que también es bonita, es la parte del cerebelo. Esa parte está cargada de lo instintivo, es decir que yo tengo la posibilidad de actuar frente a una acción de manera acción-reacción. Entonces, si a mí me hacen algo, inmediatamente, instintivamente reacciono en defensa de la vida misma, en defensa de mi yo físico y de mi yo interno. Entonces, el sujeto, frente a un momento de dolor, de angustia, pues él trata de sobrevivir, él trata de salir adelante. Este cerebro está cargado de lo vegetativo, lo que importa es que esté bien, que coma, que salga adelante en su proceso de vida, mira todas las funciones motoras, que todo funcione bien, que se pueda mover, es decir que es un cerebro que le da a usted la facilidad del desarrollo concreto de la vida. Pero por ser de sobrevivencia, este cerebro tiende a ser agresivo, ¿cierto? Pues claro, si me atacan, yo ataco. Si me quieren, yo quiero. Entonces el cerebro busca o tiene esa herramienta. Algunos que la desarrollan mucho, pues viven peleando con todo el mundo, porque cree que todo el mundo los ataca. En cualquier cosa descubren que es que el otro le quiere hacer un mal. Y tampoco. Por eso hay que buscar siempre un equilibrio en el nivel cerebral, una proporcionalidad de actuación desde los tres cerebros. Yo no puedo dedicarme, yo quiero ser solamente práctico, solamente creativo, solamente lógico. No, el ideal sería buscar una proporcionalidad en todos esos habilidades que tenemos nosotros en nuestra capacidad cerebral. En esta parte práctica, entonces, el cerebro nos da la posibilidad de ser mercaderes, o sea, de ser capaces de meternos en un ambiente de negocio, de compra, de venta, pero siempre con la actitud de ganar. Los grandes vendedores o los grandes administradores pues tienen desarrollado mucho este cerebro porque les permite ver oportunidades donde no las ven otros, otros que de pronto están viendo otra parte de la vida. Entonces, la unificación de los tres niveles cerebrales, la proporcionalidad de los tres, nos hacen generar un proceso claro de aprendizaje desde una perspectiva integradora. De eso se trata, que conozcamos el cerebro y podamos mirar cómo hacemos para enriquecerlo. Pero sucede que el problema del aprendizaje surge con la organización de un modelo paradigmático, de un paradigma. Un paradigma es la manera como yo observo el mundo, la manera como yo percibo. Es decir, como cuando yo me pongo acá mis gafas, veo el mundo un poco diferente. No tanto, pero sí lo veo un poco diferente. El paradigma es esas gafas que nos permiten ver el mundo de una manera en particular. Y ahí lo invito a que usted revise su paradigma. Quizás tenga usted muchos paradigmas raros, aunque se habla de un solo paradigma, pero puede que tenga muchas opciones dentro de él. Miren, por ejemplo, esto que se construye como paradigma. Primero surge una idea, y esa idea nos la dan cuando somos pequeños. La hemos surgido, las mamitas ayudan mucho en ese proceso de aprendizaje y ojo que estando en la casa ustedes miren cuáles son las ideas que están dando cada rato a la sociedad y a sus hijos, a sus esposos, a su esposa, a las personas que están cerca de ustedes, cuál es esa idea que está generando usted. Piense por un momento que la mamá, cuando el niño es pequeño le dice póngase este saco porque si no se va a enfermar. Esa es una idea, póngase el saco. Entonces, el niño genera la creencia, se le van creando surcos en su cabeza desde que somos pequeños y ese surco se va ahondando en la medida que va pasando el tiempo. Entonces se ahonda el surco y se fortalece la creencia de que si no me pongo un saco me voy a enfermar. Si me pongo saco vivo alentado. Esa creencia se traduce en acciones concretas. Entonces la creencia me lleva a que yo utilice una acción concreta y es a que me ponga un saco porque si no me lo pongo me enfermo. El día que no me lo pongo, pues como ya me pusieron la idea que me enfermo, pues me enfermo si no me lo pongo.
Pero dése cuenta que esto es susceptible a la manera como el sujeto lo asuma. Le pueden decir, póngase el saco que usted se enferma. No, yo vivo bien sin saco y voy a salir sin saco. Es un cerebro que desde el pequeño era fuerte, que era pues consolidado y dice, no, no me voy a enfermar. Por lo tanto, la creencia de él es que no se va a enfermar a pesar de que le digan que eso es mal, que genera acciones, pues va a salir sin saco y seguramente el hábito es que él no le gusta ponerse saco y va a vivir bien. Sin embargo, ese paradigma que construye es un paradigma positivo, ¿cierto? Es un paradigma que le va a generar cosas buenas a su vida. Diferente al paradigma que se construye desde lo negativo, que inicia con la idea de que salir sin saco le hace daño, tiene la creencia que salir sin saco le hace daño, genera acciones de que se pone saco, gorros, guantes, bufanda, de todo, y genera ese hábito de vida y por lo tanto su paradigma es que actúa siempre en consonancia con lo que le han planteado. Dese cuenta que el paradigma es fundamental en el desarrollo de la vida y en el proceso de aprendizaje. Si cuando niños me dijeron, usted sí que es inteligente, ¿cómo es de inteligente? El niño asume inmediatamente esa idea, soy inteligente, genera una creencia y va generando surcos en su cabeza. Esa creencia se va fortaleciendo. Pero aquí, al momento de pasar a la acción, hay un bache. Hay dos situaciones que pueden ocurrir. Por un lado, puede ocurrir que la creencia lo lleve a tener acciones en las cuales el estudiante dice, soy inteligente, por lo tanto voy a esforzarme a estudiar todos los días y voy a mejorar. En ese caso, el estudiante con esta idea va a mejorar su vida. Pero ¿qué pasa cuando el estudiante tiene la idea de que es inteligente, tiene la creencia que es muy inteligente, pero sus acciones lo llevan a que no hace nada? Pues va dejando en desuso su cerebro y tarde que temprano el cerebro se las cobra. Entonces, cuando ya creamos una acción, se genera un hábito, positivo o negativo, y ese hábito construye o contribuye a ese paradigma en general. Entonces, des en cuenta que el aprendizaje es algo maravilloso, pero tiene que ser un aprendizaje consciente que nos lleve a saber qué es lo que yo he aprendido a través de la historia, qué es lo que yo he aprendido a través de mis años. Allá ustedes de sus 15, 20, 30, 40, 50 o 100 años, pregúntese qué es lo que ha aprendido y cómo ese aprendizaje nos ha llevado realmente a ser felices. Terminamos esta primera pregunta con esta afirmación de Kurt Lewin que él mencionaba que la conducta surge en función del intercambio de la persona con el contexto. Entonces, podemos cambiar todo nuestro entorno y en la medida que mejoremos ese entorno, seguramente que cambia nuestra vida y por ende nuestro proceso de aprendizaje. Continuamos entonces. Y tenemos la segunda pregunta que está relacionada con qué pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos. Y mire que es fundamental reconocer que a través de la vida son muchos los aprendizajes que se guardan aquí en nuestra CPU. Muchas cosas, entre más años vivamos, pues más historias, más procesos de aprendizaje seguramente habrán pasado por nuestra vida. Unos pasan y los detectamos y otros pasan y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, el cerebro, cuando recibe toda esta información, trata de buscar de alguna manera que esa información se genere un equilibrio. Entonces busca equilibrar todos esos aprendizajes y los va organizando, dejando de pronto fuerte aquellos niveles en los cuales nosotros les demos mayor dedicación. Sucede que en el transcurso de la vida y en la educación misma, uno pues le da dando mayor fortaleza a una parte del cerebro. Algunos de nosotros estudiantes nos dedicamos a lo práctico y nos gusta hacer mejor esa letra, organizar carteleras muy bonitas, organiza lo práctico y eso es interesante desde el nivel educativo porque funciona. Otros se dedican no, a la emoción, no solamente basta por hacerlo, sino que les gusta ponerle colores, imaginarse otras cosas distintas. Y otros pues están ahí criticando que no les gusta nada, pero estamos con la idea de que entre todo, entre lo que es lo racional, lo lógico y lo práctico, podamos generar un equilibrio que contribuya
a que nuestro cerebro mejore esa función de búsqueda de proporcionalidad. Quiere decir que el aprendizaje es mejor cuando existe un proceso proporcional en cada uno de estos niveles cerebrales. Pero ¿cómo hace el cerebro para encontrar ese equilibrio? Hay algunas técnicas importantes. La primera es que el cerebro debe estar activo frente al aprendizaje. Un cerebro encuentra equilibrio en la medida que se compromete con el proceso. Ahí hay un equilibrio, antes no. Pero dése cuenta que ese equilibrio se da o ese compromiso se da también en la medida que aprende. Es una relación de ida y vuelta, porque yo aprendo y en esa medida me vuelvo más activo con el proceso educativo. Pero a la vez que mi cerebro aprende, también en esa medida me genera mayor posibilidad de relación con ese conocimiento. Entonces, el cerebro se equilibra cuando está siendo activo. ¿Cómo descubre usted que su cerebro está mejor? Pues porque usted ve que le gusta hacer las cosas, le gusta involucrarse en el trabajo. Por el contrario, hay unos que en el proceso dicen, ay, no, qué pereza, yo no quiero hacer eso. A nada, nada les gusta, nada. Entonces, no hay una acción activa frente al aprendizaje, sino una actitud pasiva y a veces agresiva frente al estudio. Entonces, las aulas se convierten en situaciones de lucha, no es una cosa activa, venga, ve, profe, ¿qué hacemos? Venga, mis queridos estudiantes, ¿qué hacemos? No, se convierte en algo de, ay, otra vez. Entonces, en varias ocasiones puede ocurrir que el estudiante mismo pierda esa posición activa frente al estudio y el maestro también. Entonces el estudiante, ay, otra vez la clase. Y lo mismo puede decir el maestro, otra vez la clase. Entonces cuando pasa eso, no hay una posición activa de aprendizaje, venga a ver, queremos involucrarnos, queremos hacer, entre todos nos ayudamos. Pero para que eso suceda, tenemos que lograr en la educación que haya una interacción entre mente y cuerpo. O sea, el cerebro como tal, que recoge toda esa función cerebral, no puede ir aparte del cuerpo. Somos una integralidad. Entonces, hay una historia de la humanidad en la que nos recuerdan que el cerebro no le puede decir a la mano no la necesito, o el pie no le puede decir a la mano no lo necesito, porque todo se necesita. Entonces, para aprender no basta con tener un buen cerebro, necesitamos todo el cuerpo. Y asimismo, en el ambiente educativo tendríamos que reconocer que para aprender tenemos que estar en movimiento. Muchas veces la educación quedó paralizada porque creía que aprendía más cuando estaba quieto y callado. ¿Quién sabe hoy? Ahora, pues con esta situación de pandemia, puede que lleguemos a un avance educativo en materia de tecnológica, pero quizás haya un retroceso en ese proceso de interacción, sobre todo en el campo de los niños que permanecen solos en su hogar. Mire un niño que solo tenía interacción en el colegio, que cooperaba en su cuerpo, que se movía mucho en el colegio y llega a la casa y la mamá le dice, quieto ahí, no me lo aguanto, quédese quieto, y llega al colegio, quédese quieto, pues entonces estamos generando una pasividad que no es positiva en el desarrollo humano. Entonces el cuerpo tiene que aprender y encuentra equilibrio en el aprendizaje cuando se mueve en su totalidad. Hay que movernos, hay que pararnos, hay que pensar otras cosas. Esa dinámica de pensar y moverse y sentir es una dinámica favorable para el equilibrio cerebral. Entonces, ahí pensamos que el cerebro mejora en la medida que encuentra un equilibrio entre lo que piensa, entre lo que siente y entre lo que hace. Un sujeto que en el proceso de aprendizaje piensa claro, siente claro y luego realiza eso que piensa y siente, pues va en un proceso positivo. De lo contrario, pues sería una falla en ese proceso de aprendizaje. Entonces, el cerebro aprende haciendo y también encuentra equilibrio ahí, en el hacer. Cuando hace, mejora. Hegel ya decía que vamos como en una espiral subiendo. Aprendo y voy subiendo de espiral y voy haciendo. Y hago y voy aprendiendo. O sea que es como una relación de sinergia entre el concepto de aprender y hacer. Yo hago y aprendo y hago. En la medida que aprende más cosas, pues hace más cosas. En la medida que hace más,
que se esfuerza por hacer, quizás se amplíe ese nivel de aprendizaje. Miren ahí los niños que en su etapa inicial son dispuestos a moverse, a querer estar en movimiento, a hacer cosas, pero sucede que en el proceso de formación, no sé qué pasa en algunas instituciones, o más bien en el proceso de la vida, pasa que en vez de ganar mayor movimiento, ganar mayor alegría, pasamos a un nivel de tristeza y de quietud. Es decir, que vamos muriendo en un proceso educativo. No nos estamos moviendo, sino que nos estamos quedando quietos. Entonces, en el cerebro pasa que cuando aprende se emociona. Si no se emociona, no aprende. Entonces hay que aprender desde la emoción. Somos sujetos que nos dejamos mover por la emoción. Así que nuestras aulas deben estar cargadas de emoción, de alegría. Aprender tiene que ser una emoción y no, por el contrario, una tristeza. Nadie aprende en la tristeza, nadie aprende en la quietud. Todos aprendemos con la emoción, con la alegría, con el dinamismo. Y de eso se trata. No quiere decir que nuestras clases se conviertan pues en un circo andante, pero sí en la posibilidad de tener varios espacios de razonamiento, claro, espacios de emoción, claro, y espacios de hacer, de hacer. En esa medida nuestro cerebro encontrará un equilibrio, encontrará mejores formas de representar el mundo de la vida. Continuemos con la tercera pregunta de esta tarde. Llegamos entonces al final de nuestras preguntas y nos encontramos con el papel que juega el contexto en el desarrollo de ese aprendizaje. Y quizás podamos decir con certeza que el contexto es de lo más fundamental para que el sujeto pueda sentirse mejor. Máximo cuando recordamos que en la primera parte de nuestro cerebro, el cerebelo, pues es el encargado de hacernos sobrevivir. Y sobrevivimos en un ambiente particular. Es decir, que si el ambiente se posibilita como un ambiente positivo, pues seguramente nuestra reacción frente a ese ambiente va a ser un poco más certera. Pero si el contexto como tal genera bastantes dificultades, pues estamos en una lucha continua para sobrevivir. Cuando el sujeto está luchando por sobrevivir, pues no le queda espacio para pensar otras cosas, sino simplemente qué hacer para sobrevivir. Cuando el contexto le da la posibilidad de enriquecer las otras partes de la parte límbica, del amor, de la afectividad, del pensar imaginarios, y no solamente dedicarse a buscar la función de sobrevivencia, pues eso le va a abrir otro campo de perspectiva. Recuerden entonces que la función principal de nuestro cerebro pues es esa, de buscar la vida, de generar la vida, por encima de cualquier cosa. Él no se puede poner a mirar si está bonito o feo tanto el ambiente, sino que él lo que quiere es sobrevivir. Una vez que ya se ha suplido esa necesidad de sobrevivencia, pues ya le queda al sujeto la posibilidad de empezar a imaginar otros escenarios positivos. Pero mientras él no tenga la tranquilidad de tener su alimento, su techo, su protección, pues siempre el cerebro se va a enfocar a mirar de qué manera suplir esa situación. Es decir, que la vida misma es la visión de bienestar y futuro. No hay un sujeto que piense desde su vida en lo negativo como tal, en la destrucción de su vida, a no ser que tenga una falla cerebral. Pero en una vida normal, la vida nos lleva a que generemos una visión de bienestar, de querer estar bien. El sujeto quiere estar bien y ese estar bien obviamente está mediado por sus emociones. Preguntémonos entonces qué emociones subyacen en cada uno de nosotros en este tiempo que hemos estado confinados a un solo microcontexto familiar. Cuando nosotros estamos en las instituciones, los estudiantes están en las instituciones, ese microcontexto se ve enriquecido por multiplicidad de emociones y multiplicidad de contextos que se comparten a diario. Ya en el confinamiento, pues el sujeto queda relegado a un solo espacio y quizás a espacios duros. Yo quisiera retomar ahora ese espacio en el que el estudiante es un estudiante solo, que queda solo en su hogar o que queda a veces con solamente sus hermanitos de la misma edad y que están confinados a estar encerrados en cuatro paredes mientras que sus padres tienen que salir a trabajar, sus padres tienen que salir a buscar el sustento diario.
Y en el peor de los casos, pues está la situación de que ese confinamiento ahí con su familia, pues sea también una situación crítica, de dolor, de angustia. ¿Cuántos lugares de nuestra familia se convierten, como mencionábamos, es en un ambiente de lucha, de dolor? Entonces somos sujetos como tal integrales, somos sujetos que nos movemos no solamente en el campo de la mente, sino que nos movemos en todo nuestro cuerpo, y esto mismo está dado en todo un contexto. Por lo tanto, no aprendemos de manera separada, sino que aprendemos en el conjunto y en la totalidad de todo lo que está a nuestro alrededor. De ahí que sea importante tener presente ese contexto en el que se vive, tomar conciencia de él. Y para eso, pues lo primordial es que podamos nosotros prestar atención a qué es lo que pasa en ese contexto. Pues prestemos atención a todas esas cosas que vivimos a diario. En la medida que prestemos atención, podremos descubrir qué es lo positivo o lo negativo del contexto y de qué manera ese contexto está aportándonos realmente a nuestro mundo. Si usted presta atención, seguramente va a generar un avance en el proceso de atención, de entender. Entiende qué es lo que pasa en el mundo. Esa filosofía existencialista. Mira qué es lo que pasa, no lo que yo creo que pasa, sino lo que está pasando en sí, para no sufrir por cosas que creo yo que pasan, pero que no pasan. En la medida que yo entiendo el mundo, puedo corregir los errores que presento. Si yo presto atención, entiendo qué es lo que pasa, descubro cuáles son mis errores como sujeto, y en esa medida puedo proponerme cambiarlos conscientemente. Una vez que corrige errores, está en otro estadio de la vida, que es la posibilidad de guardar y consolidar el mundo de la vida. Pero ¿qué pasa si el sujeto presta una atención mínima? Pues que entiende a medias, por lo tanto no podrá corregir muchos los errores y se van consolidando errores en la existencia del sujeto. Y eso puede llevar a que el mundo que ha construido sea un mundo basado en situaciones que le causan dolor, que le causan angustia y que, como habíamos mencionado, le siguen causando dolor cada vez que va pasando la vida. Entonces, solamente me resta agradecerles por escuchar estas palabras. Espero que podamos ahora dejar el espacio abierto para un debate, para un diálogo en torno a esas cosas que generan más o menos aprendizaje. Bendiciones para todos.